¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy toca hablar de Netflix una vez más para hablar de una de sus producciones más comentadas de los últimos tiempos. Y es que no sé cómo se las apaña la plataforma para que, a pesar de todos sus problemas, que ya hemos comentado varias veces en el canal, así que no voy a ahondar en ellos, bueno, pero a pesar de todos los problemas que tiene, todo lo que sacan se convierte en oro. Que esto realmente sería para hacer un análisis en otro vídeo independiente, porque igual no es el problema de Netflix que tenga malas series o malas películas, como se cree el imaginario colectivo a día de hoy, sino que el ecosistema de las plataformas de streaming no es sostenible a largo plazo porque dependen de la entrada permanente de nuevos abonados, y claro, eso llega un momento en el que toca su pecho. Pero insisto, eso sería para tratarlo en un análisis independiente en otro vídeo, porque el día de hoy es para reseñar la ficción sobre la figura del asesino en serie Jeffrey Dahmer, que ha sido tan elogiada por su calidad intrínseca como criticada por las familias de los supervivientes y de las víctimas que también salen reflejadas en la ficción. De todo ello hablamos en el vídeo de hoy, así que como siempre, cabecera, y comenzamos. Antes que nada tengo que decir que la serie Dahmer, Monstruo Dahmer, la vida de Jeffrey Dahmer, creo que es el título completo, bueno, entre vosotros y yo, Dahmer, la serie de Netflix, es una producción de Ryan Murphy, que es el showrunner, creador conceptual de otras ficciones muy exitosas como American Horror Story y American Crime Story. De hecho, creo que esta serie, la de Dahmer, es la conjunción de ambas producciones que acabo de mencionar. Tanto es así que me atrevería a señalar que la génesis de este proyecto fue una llamada de los gerifaltes de Netflix a Murphy diciéndole: oye, las series esas que haces para las otras cadenas, esas series las queremos nosotros, tal cual. Es decir, que el resultado final de esta Dahmer tiene muchas señas de identidad, marca de la casa registrada de Ryan Murphy, tiene esta austeridad, pero al mismo tiempo, austeridad en la puesta en escena me refiero, ¿no? Es bastante clásica, conceptualmente hablando. Pero luego también tiene estos toques kitsch, de suciedad intrínseca, por así decirlo, no sabría definirlo, de arte moderno. Ya sabéis a qué me refiero. O sea, estas exposiciones donde han cogido basura de contenedores o de vertederos y las han reciclado en supuestas obras de arte. Bueno, de hecho creo que la intención de la mayoría de las producciones de Ryan Murphy es esa: coger lo peor, lo más podrido del ser humano, envolverlo en papel de regalo y lanzártelo a la cara en una nube de purpurina. Así. Pero, ¿de qué trata la serie? Bueno, pues aquellos que os gusten la serie de Showtime Dexter, que tuvo un revival a principios de este mismo año, el asesino en serie Dexter Morgan, pues os gustará Jeffrey Dahmer. Tanto es así que me atrevería a decir que una de las inspiraciones para el personaje de Dexter fue el propio Dahmer. Lo malo es que Jeffrey Dahmer existió en la realidad. Para todos aquellos que hayáis estado metidos en un búnker en los últimos 30 años, Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie de los años 90, apodado por los medios como el caníbal de Milwaukee, que asesinó a 15 personas, puede que fuesen más, pero no solamente les quitaba la vida, sino que además realizaba todo tipo de experimentos con los cadáveres, practicando además la necrofilia, el canibalismo, en fin. El tío estaba zumbadísimo de la cabeza. Tanto es así que cuando por fin fue detenido llegó a pronunciarse diciendo que lo que quería hacer era crear zombies humanos, y por eso a algunos de ellos les taladraba. En fin, todo es demasiado sórdido, así que ¿para qué profundizar en ello? Y de eso va la serie, no tanto de los crímenes de Jeffrey Dahmer, sino que viendo los 10 capítulos de lo que consta esta ficción, también me estuve preguntando en la figura del Marqués de Sade, ¿no? Y por qué mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que la figura, que el Marqués de Sade llegase a convertirse en la época prácticamente en una especie de estrella del rock and roll, que era una sociedad que era mucho más represiva que la que tenemos hoy en día? Bueno, pues ahí tenéis la respuesta, precisamente por eso, porque el ser humano es morboso por naturaleza, sentimos atracción hacia el mal, como muy bien ha sabido explotar la religión, sobre todo la judeocristiana, desde hace ya ¿cuánto? ¿2 siglos? Que es otra de las subtramas, por cierto, o de las temáticas, podríamos decir, indirectas que tiene esta ficción de Dahmer. Que, por cierto, este gusto por lo sórdido lo sintetizaba muy bien Alejandro Amenábar en su ópera debut, Tesis, cuando el personaje de Anna Torrent, al principio de la película, intenta salirse de la cola donde están conduciendo a los viajeros para desalojar a un tren de cercanías, creo que era, o un metro. Bueno, pues intenta alejarse
para ver el supuesto cadáver de un hombre que se ha suicidado lanzándose a las vías. Magistral tesis, algún día tendríamos que hablar de ella. Pero no puedo continuar la reseña de esta ficción sin poner en relieve el gran trabajo que hacen tres de sus protagonistas, especialmente Evan Peters, que da vida al propio Jeffrey Dahmer, que muchos de vosotros conoceréis por ser el Quicksilver de las películas de los X-Men, vamos, Mercurio, pero que es uno de los talentos jóvenes más prometedores de su generación. Os animo a que veáis también su trabajo en Mare of Easttown, la serie de HBO. Richard Jenkins, que hace de su padre, que es conocido por muchos por ser el padre de A 2 metros bajo tierra, también serie de HBO, pero que también tuvo una nominación al Oscar por La forma del agua, de Guillermo del Toro, y Molly Ringwald, Molly Ringwald, que hace de la madre de el susodicho, de Dahmer, y que muchos de vosotros, bueno, o por lo menos de los míos, ya sabéis por dónde voy, reconoceréis sobre todo por sus películas junto a John Hughes como 16 velas, El Club de los Cinco y etcétera, etcétera, de las que hemos hablado muy recientemente en el canal. Los tres hacen un trabajo brillante y además forman un vértice perfecto que, no obstante, también es uno de los principales motivos de críticas que ha recibido la ficción, no por el trabajo de los actores, sino porque la narración fragmentada, donde los tres participan, que va desde el momento en el que Dahmer era un carnicero, por mencionarlo de alguna forma, pasando por su infancia y su adolescencia, vamos, abarcando toda su vida, pues se ha entendido por algunos como una forma de justificar sus actos, es decir, de repartir la culpa también entre un padre ausente que nunca estuvo, nunca aprobó su orientación y tampoco vio indicios de peligro en el supuesto atractivo que tenía su hijo por las vísceras y la sangre, y una madre que literalmente le abandonó y que quizás se automedicó en exceso mientras estaba embarazada del niño. Pero en mi opinión no creo que Ryan Murphy y el resto de responsables creativos de la serie esté intentando repartir la culpa, no blanquear, por decirlo de alguna forma, el personaje de Dahmer, la figura de Jeffrey Dahmer, sino que está intentando también resolver, que es una de las grandes inquietudes que tiene el ser humano, que también sería una de las temáticas de la serie, intentar resolver el porqué, ¿no? Porque al ser humano, insisto, le encanta resolver enigmas, completar puzzles, ¿no? Y nos gusta el intentar averiguar cómo es posible que una persona que podría ser literalmente nuestro vecino de al lado, cómo puede ser un asesino en serie, un monstruo que es capaz de semejantes barbaridades. Insisto, no por justificarle, sino por tratar de entenderlo, aunque tal y como termina la serie haciendo una reflexión, no tiene mucho sentido, porque todavía, a día de hoy, no hay ninguna explicación ni biológica ni sociológica de por qué existen estos sociópatas. Y en cuanto a otras de las críticas recurrentes de la ficción sobre si están intentando glorificar la figura del asesino en serie o si están siendo poco respetuosos con las familias de las víctimas, pues la verdad es que, poniéndome la piel de productor, entiendo perfectamente las decisiones creativas que ha tomado Ryan Murphy a lo largo de los 10 capítulos que componen Dahmer. Y es que no se puede hacer una serie sobre Jeffrey Dahmer sin ahondar en los crímenes por los que tristemente va a pasar a la historia este sujeto. Y sí, por supuesto, entiendo que haya gente que considere que son innecesarias y gratuitas algunas de las escenas bastante explícitas que se ven a lo largo de los 10 capítulos. Pero también me consta que existen personas que puedan considerar que a partir del 6º capítulo en adelante, que son 10, pues que haya gente que considere que esos capítulos son de relleno, porque ya no tratan tanto sobre los actos de Jeffrey Dahmer, sino por la repercusión que dichas acciones han tenido, no solo en la comunidad en la que vivía, sino también en las familias de las víctimas, al igual que en su propio seno, en su propia familia. Conseguir ese equilibrio perfecto entre quienes se acercan a la serie buscando ese morbo al que aludía anteriormente, al igual que contentar a aquellos que buscan en Dahmer una especie de justicia social retroactiva y audiovisual, es una misión prácticamente imposible. O sea, ni siquiera el Ethan Hunt de Tom Cruise sería capaz de resolverla. Y prueba de ello es que cuando la historia llega a un momento en el que Jeffrey Dahmer ya no puede hacer daño porque ya está detenido y está metido en prisión, bueno, pues se utiliza la supuesta vinculación que tiene con otro serial killer, con John Wayne Gacy, se utiliza, insisto, para que al principio de ese episodio, que no sé si es el 9º, creo que es, bueno, pues se utiliza para meter otra escena de violencia explícita sobre los asesinatos del mencionado John Wayne Gacy, que, si me preguntáis, esa es la única escena de violencia de toda la ficción que sí que me parece gratuita porque ya no se centra en el protagonista. Pero cuando todos los elementos con los que juega la serie consiguen combinarse de manera perfecta, bueno, el resultado es una fantasía.
Es una fantasía como el sexto episodio, Silence, creo que es el título, que se centra en el punto de vista de una de las víctimas, sordomudo para más fechas, y que es perfecto. Encierra una historia de amor, de superación, que termina, porque es muy cruel, o sea, te retuerce por dentro como termina el episodio. Acaba con el propio Jeffrey Dahmer mirando a cámara mientras está comiendo un filete que supuestamente es de la propia víctima, que sí que sé que he contado así, es horrible, pero esa misma escena también encierra, con el conjunto de todo el episodio, encierra cierta poesía, violenta poesía, ¿no? Podríamos mencionar, pero no sé, te revuelve por dentro. Y siempre os he dicho que una reacción visceral, orgánica, es lo mejor que te puede producir cualquier medio de ficción, película o serie, me da igual. Y por supuesto que puedo entender el dolor de la familia de la víctima en cuestión y todo lo que les tiene que remover por dentro, ver esa imagen en pantalla, pero también es un ejemplo claro de cómo se puede sintetizar el horror, lo peor que puede dar de sí el ser humano en una única imagen, un frame de una serie de televisión. Y en fin, hasta aquí mi reseña por el vídeo del día de hoy. Dejadme vuestra propia opinión sobre Dahmer en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte regreso mañana. Hasta entonces, ¡chao familia!